Bienvenidos una vez más a su programa en Evidencias. Damos gracias a Dios de verdad de todo corazón por permitirnos nuevamente estar aquí en esta pantalla televisiva, vamos a decirlo así, esta ventana donde podemos expresar la verdad de Dios, ¿sí? La verdad de su palabra, la verdad que está después de la cruz, la verdad la cual ahora todos hacemos partícipes de esa verdad. Y quiero saludar con todo mi corazón a todos mis hermanos de la familia de la fe que están en Cristo, extendidos aquí en este estado Táchira o donde quiera Dios pues llevar esta imagen televisiva. Recuerde que estamos transmitiendo desde el canal 21, La Verdad que se siente, aquí en San Cristóbal, el estado Táchira del hermoso país de Venezuela. Así que entremos en materia, ¿no? A lo que vinimos. Bueno, agradecido porque va a estar ahí pendiente. Vamos a transmitir un mensaje que va a ser muy cómodo para el espíritu, pero incómodo para de pronto algún argumento religioso, algún argumento de lo que Pablo le llamaba la mente carnal, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa no es la verdadera identidad, ¿sí? Tu verdadero ser es ese yo interno, ese yo más puro, ese yo más parecido a Dios, porque es el que te engendró, ¿sí? Y queremos comenzar hablando de que dice la Escritura, por pluma del apóstol Pablo, dice que la gracia que hemos recibido, ¿sí? La gracia que hemos recibido antes de los tiempos y de los siglos. Entonces, antes de los tiempos y de los siglos nos ubica antes de la creación, ¿sí? Antes de que lo que usted conoce como materia comenzara a tener forma, ¿sí? Y si usted se pone a pensar un poco en el raciocinio del científico, se da cuenta que es hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo habla de una sabiduría que venía desde antes de los siglos y de los tiempos, que se llama la gracia de Dios, ¿sí? ¿Qué es la gracia de Dios? Por ejemplo, Jesús en los días de su carne aplicó la gracia, ¿sí? Por ejemplo, con esta mujer del pozo de agua, que le dice que 5 maridos ha tenido y que aún el que tiene ahorita no es su marido, ¿sí? No la sentenció, no la juzgó, pero le reveló cosas. Y ella dijo, este es el Dios que estábamos esperando. Entró y llamó a casi toda la ciudad y la ciudad salió a recibir la salvación. Entonces, ¿qué sucede? La gracia le mostró la condición. No la juzgó, no la señaló como aquella mujer adúltera tampoco, pero luego le dio la verdad. A esta mujer adúltera le dijo, no peques más, ¿sí? Esto lo dijo antes de la cruz. En la cruz fue quitado el pecado y pues se practicó la vida de la piedad, que es entendiendo que Dios nos libró del pecado y nos hace muertos al pecado. Un muerto no siente, ¿sí? Entonces no tiene sentidos de ir a correr a través de la mala conciencia y de esos deseos caídos. Pero la verdad aplica, ¿sí? La gracia pues recibe, no echa a nadie afuera, no hace excepción de personas, ¿sí? Pero lo que no tenga que ver con la verdad de la gracia sí lo echa afuera. Argumentos, dijo el apóstol Pablo, que todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y el argumento que comenzó a hacerle daño a la iglesia después de la cruz fue el argumento de la ley, ¿sí? El apóstol Pablo revela y dice que la ley fue hasta Cristo. En Cristo terminó la ley. ¿Cuál? La ley que se le dio a Moisés, porque era el antiguo pacto, ¿sí? Dice, la fe confirma la ley. ¿Qué significa eso? Que usted está en un pacto mayor, escúcheme, que el anterior, y la fe hace que usted por fe cumpla todos esos mandamientos, ¿sí? Entonces usted no los cumple por mandamientos, sino los cumple por naturaleza, porque usted es una nueva creación. La nueva creación no peca. La nueva creación dice que tiene amor de Dios,
y temor de Dios. ¿Sí? ¿Qué es el temor de Dios? Saber que Dios teme algo y Dios teme hacer algo indebido. Entonces usted, siendo esa naturaleza de Dios que puso por su espíritu en usted, usted practica ese temor de Dios, no hace nada indebido. ¿Sí? Entonces, esta ley, ese régimen del espíritu, dice el nuevo régimen del espíritu, es vivir en el espíritu de Dios o ser el espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo hemos recibido. ¿Dónde dice que lo hemos recibido? En Efesios 3:1 dice que por haber oído el evangelio de la verdad, ustedes recibieron el espíritu, que son las arras. ¿Sí? Entonces se recibe el espíritu y se hace crecer ese espíritu de Cristo. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se llama Jesucristo. Y como está en ustedes, Jesucristo hombre, porque se encarnó en usted. ¿Sí? El nombre sobre todo nombre. ¿Sí? Y es el mismo, habla del mismo. Entonces, teniendo ese espíritu, por haber oído la verdad, ¿sí? La cual predicaba la gracia y el apostolado en Pablo. Después de la cruz, recuerde, lo hemos dicho aquí muchas veces, después de la cruz cambió el pacto y cambió el apostolado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque unos apóstoles fueron escogidos antes de la cruz, el sacrificio de la cruz, para una tarea. ¿Cuál? La circuncisión, que es la ley. ¿Sí? Durante esos 3 años se llevó a cabo la circuncisión o la ley, y la ley fue hasta la cruz de Cristo, porque ahí terminaba el pacto. Murió, resucitó, y la sangre que se derramó fue una firma espiritual que activaba el nuevo pacto. ¿Por qué? El apóstol Pablo lo explica. Era necesario que muriera el testador para que entrara en vigencia el próximo pacto. En otro lugar dice, ciertamente con el cuerpo de Cristo hemos muerto para que seamos del otro, del que resucitó de los muertos. ¿Y por qué es como si Pablo hablara de que Jesús de Nazaret y Jesús el que resucitó de los muertos era otro? Porque Jesús de Nazaret antes de la cruz, conocerlo en carne era conocerlo sin gloria. ¿Sí? Lo que él enseñó era para los judíos. ¿Sí? Por ejemplo, él dice, le dijo a uno que se sanó, le dijo, ve y paga los tributos al templo. Pero después de la cruz nos dice que nosotros somos el templo. ¿Sí? Entonces comenzamos a diferenciar qué era antes de la cruz y qué es después de la cruz. La ley fue hasta antes de la cruz. Pero el argumento que se levantó en contra de Dios, a través, lastimosamente, de los apóstoles de la circuncisión escogidos antes de la cruz, fue dar ese mismo evangelio que terminó en la cruz, darlo a los gentiles después de la cruz, después de la resurrección. Y no esperan o no recibieron la verdad que el apóstol Pablo les enseñó como verdad. ¿Sí? Entonces, hay un misterio, ¿sí? Oculto, un misterio oculto que le fue revelado al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escribió 14 cartas en el cual escribió el misterio que le fue revelado, ¿sí? Y que está escrito ya en ti, porque dice que Dios escribirá en nuestros corazones su ley, o sea, el régimen eterno del Espíritu, y lo confirmará en nuestras mentes. ¿Sí? Entonces ya está escrito en nosotros desde aquella sabiduría o la gracia que se recibió antes de los tiempos y de los siglos, ya está escrita en nosotros. Y es un linaje, ¿sí? Es un linaje. Entonces el linaje de David, Isaí, Isaac, David, ¿por qué? Porque es un linaje del cual proviene Cristo. Entonces, discernir de qué se trata los dos pactos, ¿sí? Pablo dice, uno era Agar, que es la esclava, los hijos de la esclava, y otro es Sara, que son los hijos de la libre. Vamos a un corte comercial y retornamos. Entonces, la alegoría de los dos pactos, ¿no? Sara la libre y Agar la esclava, representando a Agar la ley y Sara
la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, esta libertad que tenemos en Cristo Jesús la reveló el apóstol Pablo. Jesús en los días de su carne no pudo revelar el misterio claramente, porque él hablaba de modo que él hablando no entendieran, ¿sí? Aún a los apóstoles que hacía parte, que se podían enterar del misterio antes de la cruz, ¿sí? Muchas veces no entendieron. ¿Por qué? Porque ellos se guiaban por la vista. Ellos veían lo que hacía Jesús, que echaba fuera demonios, imponía manos, todas esas cosas que son tratos de la carne por fuera, o sea, antes de la cruz. Porque el apóstol Pablo en Hebreos 6.1 dice, vamos a lo perfecto, indicándote que no estaba en lo perfecto aquel que impone manos, aquel que bautiza en aguas, porque hablaba del bautismo, aquel que tiene la fe en Dios, viendo a Dios por fuera, no la fe de Dios, viendo a Dios desde adentro, porque somos el templo de Dios. Y ciertas cosas que son sutilezas que muestran quién es competente y quién no. Y dice, el Espíritu nos hizo competentes. Entonces todo se trata de no mezclar esas dos simientes. Y esas dos simientes son dos espíritus, ¿sí? Dos espíritus de enseñanza. Dos espíritus de enseñanza. Uno, la circuncisión, y el otro, la incircuncisión, ¿sí? Uno le fue dado, Gálatas 2.7 revela que hay dos evangelios, ¿sí? Dos evangelios que en el transcurso de esa carta Pablo dice que ese evangelio terminó en la cruz de Cristo, que era la circuncisión o la ley, y el que se le dio fue a Pedro, ¿sí? Y el evangelio de la circuncisión, el cual predicaba el apóstol Pablo, y se le dio a Pablo directamente por Jesucristo resucitado. Ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque a Pedro lo enseña Jesús en los días de su carne, porque dice que Cristo fue siervo de la circuncisión, o sea, él no guardó sino la ley, él pudo guardar la ley y no podía quebrarla. ¿Por qué? Porque si la quebraba, invalidaba el pacto, no podía morir en la cruz, ya no servía para activar el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirlo a perfección, ¿sí? Él cumplió la ley en perfección, por eso la pudo llevar a su fin, ¿sí? Entonces, nos abrió un nuevo camino, dice el apóstol Pablo, que por medio de su propio, rompió el velo, esto es de su propia carne, dice, ¿sí? Rompió el velo y nos abrió un camino libre, mejor, ¿sí? Un camino mejor, ¿sí? Entonces, ese camino mejor que nos abrió es el postrer Adán, Jesucristo. Toda la religión, ¿sí? Llámese como se llame, toda la religión te compara a ti como creyente al primer Adán, ¿sí? Al primer Adán. Toda la religión te dice que Dios está por fuera, y cuando te dice que Dios está dentro, no niega que dejó de estar afuera. Entonces te dice, está afuera y está dentro. No, Él está dentro, ¿sí? Ahora, la religión, el espíritu de la religión, que es el espíritu de Agar, la esclava de la ley, ¿sí? Te pone en esclavitud. Primero, si de pronto usted está en alguna denominación, alguna religión, ¿sí? Usted está obedeciendo a una ley que terminó en la cruz, ¿sí? Pero no sabes que tienes una ley superior y tienes que renovar el entendimiento para poder conocerla. Esa ley eterna, la cual te hace libre. ¿Libre de qué? Primero de ser esclavo al pecado, a todas esas cosas, ¿sí? Que quedaron antes de la cruz. Y te pone en una posición más que vencedor. Y esa posición te regala la vida. Y esa vida es que tu verdadero ser, tu verdadera identidad, no esa identidad que creaste, que tiene algún tiempo en carne, ¿sí? Algunos más jóvenes, otros más mayores, es una identidad creada porque creemos que somos
carne, un pedazo de carne que tiene cierta utilidad, pero no, realmente somos ese espíritu y es una sola identidad, porque ese espíritu guarda la unidad. Entonces cuando tú te conoces, cuando Pablo dice, y ahí seré conocido como fui conocido, era que ahí en Cristo se le reveló que él no era Pablo. Por eso dice, ya no vivo yo, sino Cristo. O sea, él se le reveló que nosotros tenemos esta identidad que es la verdadera y es eterna, llamada Jesucristo, resucitado y hombre, porque se encarna su espíritu en nosotros. Jesucristo resucitado. Esto es lo que Pablo habló y dijo, hemos muerto por el cuerpo de Cristo para que fuésemos de otro, del que resucitó de los muertos. Entonces estamos después de la cruz siendo de otro espíritu de enseñanza, no el espíritu de enseñanza de Jesús de Nazaret, porque eso lo guarda toda la religión en el planeta, ¿sí? Toda la religión en el planeta. Entonces la palabra dice que para poder dice que el inicuo, ¿sí? El inicuo, que Dios va a destruir con el espíritu de su boca. Entonces ahí nos está revelando el espíritu de su boca que está después de la cruz. Recuerde que Dios ya está resucitado, ¿sí? Ya está resucitado y está en su gloria, está en una luz inaccesible, dejó un conocimiento que activó en nosotros, nos deja ver por el espíritu, ¿sí? Que su mente quedó plasmada en 14 cartas, ¿sí? Y que hay 8 cartas contaminadas con otra simiente. Entonces cuando usted mezcla las simientes, usted está en adulterio, ¿sí? Las otras cartas son Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, Santiago y Apocalipsis. Tienen contaminación. Si usted todavía cree que esa es la verdad para usted, usted está siendo hallado en el fundamento que no es. El fundamento que es el que predicó el apóstol Pablo, porque recibió la revelación directa de Jesucristo. Usted comienza a ver dos cosas diferentes, ¿sí? Los otros apóstoles, los que acabo de nombrar en sus cartas, ellos no conocieron al resucitado, o sea, lo vieron resucitado, pero no conocieron el misterio de la cruz, ¿sí? Jesús no se los dijo porque dijo, si yo le digo todas las cosas que tengo por decirle, ustedes no lo van a recibir. Igual vemos que se lo dio a Pablo, que sí era abogado de la ley, y todo lo concerniente al conocimiento de la letra, y por ende se le iba a revelar el misterio. ¿Por qué? Porque Jesús mismo se lo explicó. Entonces envió a Pablo para que fuera y les explicara, y ellos rechazaron la verdad, ¿sí? Rechazaron la verdad. Al rechazar la verdad, se hicieron enemigos de la cruz de Cristo. Por eso le digo que nadie conocía el misterio de la cruz de Cristo, sino el apóstol Pablo. Quiso transmitirlo y lo que hizo fue provocarlos a celos, y entonces ellos se vinieron en contra de los gentiles a darles la ley que había terminado en la cruz, pero ellos tomaron la cruz en vano, pisotearon la sangre del pacto y comenzaron a seguir enseñando como les había enseñado Jesús de Nazaret. Pero entonces resulta que a Pablo se le dice, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, ya no enseñemos de él así, porque él enseñaba la ley y la circuncisión, algo que llevó a cabo para poder mostrar la verdad. ¿Cuándo? A través del apóstol Pablo. Entonces, en esa transición se le enredó a los apóstoles que lo que ellos habían aprendido de la carne de Jesús era verdad, y lo que Pablo decía no les entraba. Por eso vemos, por ejemplo, en una de las cartas añadidas, yo le digo añadidas porque el evangelio revelado por Jesucristo fue el dado al apóstol Pablo, y el otro es añadido porque ellos hablaron fue de la carne de Jesús, ¿sí? De Jesús antes de la cruz. Entonces no conocían al resucitado. Por eso todas las religiones no están en el fundamento verdadero, que es Cristo en nosotros, sino que Cristo en un templo. Por eso lo ponen a buscarlo a usted por fuera. Y usted cree que es así porque usted no tiene la paz de Dios, porque no tiene la revelación de que no está afuera, sino está dentro. Y todo esto hace que se haya retrasado
el conocimiento pleno de Dios, lo que Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿sí? Sino contra argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Dónde se levantan? En la mente. ¿Quiénes lo levantaron? Pedro, Juan, Judas, Santiago. ¿A través de qué? A través de cartas añadidas que las personas tomaron como verdaderas, ¿sí? Pero lo que hicieron fue mezclar a Jesús que resucitó con Jesús antes de la cruz como si fuera un solo evangelio. O sea, las dos simientes, uno de la carne y el otro del espíritu, las mezclaron. Al mezclarlas se adulteró, porque las dos simientes se adulteró. ¿Por qué? Porque si el apóstol Pablo usa una alegoría del matrimonio, ¿no? Dice que en la ley, escúcheme, en la ley, mientras el marido estuviera vivo, y si la mujer se unía a otro hombre y el marido está vivo, ella cometía adulterio, ¿sí? Pero si el marido murió, ella quedaba libre de casarse con otro hombre, ¿sí? Vamos a entrar más a profundidad en el próximo segmento. Vamos a un corte comercial, un compromiso comercial y ya regresamos. Seguimos aquí en su programa En Evidencia. Estamos hablando de la alegoría que usó el apóstol Pablo. ¿Por qué siempre yo le hablo al apóstol Pablo? Realmente no hablo de él como físicamente, sino el espíritu que operaba en él, ¿sí? Sino que usted, para poder recibirlo, tiene que identificar que él dejó 14 cartas, que es la mente de Cristo plasmada ahí, ¿sí? Muchos odian esto, sí, mucha gente que está contaminada con ese espíritu mezclado, pues esto no lo tolera, ¿sí? O sea, no recibí, siguen como Pedro, no toleró la verdad. Entonces, esta alegoría que usa el apóstol Pablo dice que en la ley, escúcheme, en la ley, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, ¿sí? Estamos en la gracia. En la ley, la que se casase con otro hombre y su marido estuviese vivo, adulteraba, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Mientras que usted diga, ¿sí?, que su enseñanza es la de Jesús de Nazaret, usted no ha entendido que él ya murió y resucitó y él fue el otro, ¿sí? O sea, haciendo ver que la iglesia antes de la cruz fue libre de ese marido de la ley que la maltrataba, porque la ley es ministerio de condenación y de muerte, dice el apóstol Pablo. Muere, la lleva a su fin y resucita para que seas del otro, él mismo pero con gloria, habiéndote liberado, ¿sí?, habiéndote liberado del anterior marido, que era él mismo pero en la ley, donde no eras capaz de cumplirla. Entonces él la cumple a perfección, muere, resucita y entra en su gloria. Entró en su gloria. A lo que entró en su gloria, cuando ora y dice, Padre, vuélveme la gloria que yo tenía, se está hablando a sí mismo que iba a llegar a esa estatura de Padre. A lo que llega a la estatura de Padre, se le revela al apóstol Pablo, ¿sí? Pero todos quedaron en esa transición, con esos dos maridos vivos. Y cuando mezclan eso, pues es adulterio. ¿Por qué no se revela? Porque estos son misterios que el Espíritu revela, ¿sí? Dice que Jesús vendría por segunda vez sin relación al pecado. Entonces, ¿qué revela Jesús en nosotros? Cuando viene, cuando despierta, cuando está, cuando se vuelve cada uno de nosotros, porque tenemos la mente de Cristo, la de Cristo, ¿sí? La de Cristo, no la de la circuncisión antes de la cruz, no, la de Cristo. La mente de Cristo dice que el pecado terminó en la cruz. Y usted ha visto que la mente contaminada ha enseñado por 2000 años que usted sigue siendo pecador. Pero a mí Hebreos me dice que te diga la mente de Cristo en la carta a los Hebreos que tú no eres pecador, que eres un espíritu hecho justo para siempre, que con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre, que ya no te conozcas según la carne, sino que ya estás muerto a los deseos de la carne y ahora vives en esa nueva vida que es Jesús. Por eso hablamos de identidad, porque si tú aceptas la identidad eterna que eres, esa identidad no tiene
deseos de pecar ni de hacer algo indebido. ¿Sí? Entonces, esa mezcla de enseñanza que se ha venido trayendo por más de 2000 años, ¿sí? Porque entró la mentira, el apóstol Pablo lo advirtió, dijo, cuando yo sea quitado, vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por eso usted no oye de perdón y todos los domingos o cada vez que va a culto o todos los miércoles que hay reuniones, usted lo llaman al arrepentimiento. Cuando usted lo llaman a arrepentirse, lo están viendo como pecador siempre. Y Pablo dice todo lo contrario, a los santos que están en Galacia, en Éfeso, a los santos. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué hace Dios a través del apóstol Pablo? Llamando las cosas como Él las estableció después de la cruz. Nos santificó, dice la palabra. Nos justificó, nos redimió. La gente que opera en mala conciencia, haciéndole daño a los demás, es por amor al dinero, no tiene amor a la verdad. Por mala conciencia. Pero despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Sí? Te alumbrará Cristo. O sea, no tropezarás. ¿Por qué? Porque andarás alumbrado. ¿Sí? El conocimiento, el entendimiento. Entonces, aunque de pronto estés en un momento de debilidad, diga, fuerte soy. Confiesa la palabra y la palabra te da la salida a cualquier debilidad. Porque ya nos santificó. ¿Sí? Entonces, mezclar esto es mezclar las dos simientes. Entonces, al mezclarlo, se pone de pie el marido, el cual murió en la cruz, lo pones de pie según la carne, y comienzas a adulterar porque tienen las dos simientes mezcladas. Entonces, dos simientes y tú eres la esposa, o sea, dos enseñanzas y tú eres la esposa, estás adulterando con dos simientes. ¿Y eso qué te trae? Maldición. Pero no hay maldición. Dice que la maldición fue quitada en la cruz. Sí, pero al tener la creencia antes de la cruz en lo que Jesús enseñó en los días de su carne y conociéndolo según la carne, ¿sí? Te despierta eso. No es verdad, pero te despierta un engaño. Por eso dice, por no haber aceptado o por no haber tenido el amor por la verdad, se le fue enviado un poder engañoso para que sigan creyendo la mentira. Entonces esa mentira que creyeron era que la cruz no hizo lo que tenía que hacer. Por eso Pablo le llama, por ahí andan muchos, y lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Cuando te dicen en una denominación, en una religión, que hay demonios, están invalidando la cruz y se están haciendo enemigos de la cruz, porque los demonios fueron destruidos en la cruz. Cuando dice en una denominación cualquiera que sea que tú estás en pecado, ¿sí? Que eres pecador, están yendo en contra de la cruz, porque en la cruz el pecado fue quitado para siempre. Eso lo profetizó Daniel. No nos estamos, el profeta Zacarías, en un día quitaré el pecado de la tierra. ¿Sí? No nos estamos inventando nada. Lo que Pablo enseñó, aunque parezca locura para la religión, él citaba las promesas. ¿Sí? Samuel dice que las naciones, ¿sí? Entre las naciones será alabado su nombre. Pablo dice, entre los gentiles será adorado su nombre, porque naciones y gentiles es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no se habla de Israel solamente, que es una sola nación, sino naciones, muchas naciones. Se glorificará el nombre de Jesucristo. ¿Pero cómo? Según la revelación de Jesucristo en el tercer cielo, no según otras cartas, porque están mezclando las simientes. Al mezclar las simientes está en adulterio. Esto, la persona que traiga, por ejemplo, muchos años ya hablando de mezclando los apóstoles, esto no le va a caer bien. ¿Por qué? Porque ahí es donde tiene que corroborar por la escritura,
¿sí? Por el Evangelio de la gloria de Cristo que quedó plasmado desde Romanos a Hebreos, decir y creer que ese es el fundamento dado directamente por Jesucristo y renunciar a lo otro. Entonces, ¿cómo se destruye el inicuo? Lo identificamos primero. Entonces, estamos identificando que la mente inicua es la contaminada con circuncisión, y son estas cartas que hablamos en el segmento anterior. ¿Sí? Vamos a repetirlas. Primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, Santiago y Apocalipsis. Para los gentiles esa no es la verdad. Esa es la contaminación que trajeron de la ley y la mezclaron. Por ejemplo, si el apóstol Juan no conoció a Jesús, el misterio de Jesús resucitado en toda su gloria, porque le fue predicado a Pablo, Pablo lo comunicó, pero ellos no lo recibieron. Cuando él dice, por ejemplo, como él es nosotros somos, no está hablando del resucitado, sino está hablando de Jesús en los días de su carne. ¿Sí? Por eso usted ve que echan fuera demonios, pero en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo le diré, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque si él destruyó los demonios en la cruz, ¿cómo los va a estar echando en este momento? Si ya están destruidos. ¿No será que estás en el poder engañoso creándolos en tu mente y se manifiestan donde tú vas? Porque tú crees y creas lo que crees. Entonces, este programa se dedica ¿a qué? Pues a quitar esas escamas que a Pablo se le cayeron en 3 días. Entonces, parece ser que esos 3 días de oscuridad crearon escamas y estamos tratando de quitarlas. Y confesamos que algunos alumbrados por la palabra de la revelación. Vamos a un corte comercial y retornamos. Continuamos en su programa en Evidencias. Recuerde que Evidencias está dedicado a evidenciar las palabras inefables de Dios. Dice que son palabras inefables, o sea, que el hombre no puede comprender. ¿Sí? Qué locura, ¿no? Estamos transmitiéndolas, pero el hombre no puede comprenderlas. ¿Sí? Pero resulta que hay algo importante para que tú sepas que si las comprendes, las recibes y las comprendes, es porque tienes una naturaleza nueva. Estás con la gracia que fue recibida antes de los tiempos y de los siglos, y tú ya la tienes. Entonces, tú ya tienes otra naturaleza dentro. Por eso tu verdadero yo te habita. ¿Sí? Te habita. Y con él es el que yo hablo. ¿Sí? Porque yo entendí y pude despertar. ¿Sí? Se me fue alumbrado los ojos del entendimiento y pude despertar. Ahora puedo distinguir el evangelio de error del evangelio de la verdad. Sé quién es el inicuo y qué cartas son del inicuo, y sé cuál es el misterio de la gloria de Cristo. Y salí del adulterio, ya no mezclo las dos simientes. ¿Sí? Entonces, estamos caminando libres a lo que Pablo dijo, y algunos falsos hermanos, o sea, les dice hermanos, ¿no? Pero como están mezclando las dos simientes, le dice falsos. O sea, le dice hermanos porque por fe son hermanos. ¿Sí? Pero falsos, ¿por qué? Porque están mezclando las dos simientes, y dice que esos falsos hermanos entraban para ver la libertad que tenemos en Cristo. ¿Sí? Tenemos libertad en Cristo. ¿Sí? Pero también sabemos que hay falsos hermanos que queremos que salgan de esa condición, que saquen ese estiércol que es la circuncisión que ha venido siendo predicado durante 2000 años. ¿Dónde? En lo que le dijeron a usted que era la iglesia, pero eso no es la iglesia. Es el sistema religioso, y son sinagogas de Moisés, porque la mente de Moisés está enseñándose ahí. Ahí no está la mente de Cristo. La mezclan y dicen que sí, estamos en Cristo. Estar en Cristo no es estar en una denominación ni en una religión. Estar en Cristo es estar en la verdad, en la gracia que fue predestinada. O sea, no es por elección, es por elección, perdón. No es por religión, es por elección de Dios. No se trata de obras. Donde se tratara de obras, David no hubiese sido el salmista conforme al corazón de Dios, porque él fue adúltero y asesino. Entonces no es por obras buenas ni malas, es por elección. ¿Sí?
que luego cambió su proceder, obviamente. Eso nos ha pasado a todos los que en algún momento estuvimos en esa ignorancia, esa oscuridad, en los deseos de la carne, en los deseos de la mente caída, vamos a decir, de la oscuridad, en mala conciencia. Pero por escogencia Dios nos arregló el camino para poder encontrarnos con esta salvación, con esta verdad. Y ahora la defendemos. Porque dice que el que es buen soldado, ¿sí?, pelea la buena batalla y no se enreda en los negocios de la vida. O sea, Dios al que es buen soldado le dice, bueno, negocia pero no te enredes. Porque Dios sabe que cuando negocias prosperas también. Pero no te enredes. ¿Por qué? Porque si se enreda, es esa semilla que los afanes del mundo la opacaron. En cambio, si no se enreda y persevera, pues usted tiene libertad financiera y tiene una tranquilidad que Dios le da para usted poder ejercer el misterio de Dios, la obra de Dios. La obra de Dios no es levantar edificios. Esa es la obra del hombre inicuo. La obra de Dios es levantar a Cristo en el creyente, perfeccionar al creyente. ¿Y por qué se lo digo? Bueno, porque en el principio Adán no fue a ninguna iglesia de paredes. Él era la iglesia viviente. Sí, no tuvieron un ritual de matrimonio, nadie le llevó los anillos, ni siquiera alguien por fuera de ellos les dijo quién se opone o acéptelo. No. Entonces esa es una libertad tremenda, que son misterios que se van develando en el transcurso de poder afirmar el corazón en la gracia. Este programa no habla de otra cosa que no sea de la gracia de Dios. Distinguimos el error, distinguimos cuál es la verdad plena, ¿sí?, para que se tome una decisión. El que oye, le invitamos a que, bueno, se vuelvan como los hermanos de Berea, que ellos anotaban toda la revelación que daba Pablo y estaban muy pendientes de lo que se hablaba, ¿sí? Usted busca en el libro de los Hebreos y usted encuentra que Satanás está muerto después de la cruz, no existe. Hebreos 2:14. ¿Sí? Los hijos participaron de carne y sangre. O sea, tú eras hijo ahí antes de los tiempos y de los siglos, ya eras hijo sin cuerpo. Porque el cuerpo es un vestido. ¿Quién dijo eso? Job dijo, me vestiste con carne, me uniste con huesos y coyunturas. ¿Sí? Entonces, ese es un vestido, pero su verdadero yo está ahí adentro. Lo que Pablo dijo que ya no vivo yo fue el ego, para que el verdadero yo viva, Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo árbol dé según su fruto, dice la palabra, ¿verdad? Y Dios es el árbol de la vida. Y si te engendró a ti, ¿tú en qué te conviertes? En el árbol de la vida. ¿Sí? Asimismo, pues, queremos pues persuadir el entendimiento, la conciencia. De pronto, si alguien no ha oído nunca algo de la palabra, esto lo recibe con más, ¿sí?, con más interés. Pero si de pronto usted fue formado en religiosidad, cualquiera que sea, cualquier denominación del sistema religioso que inventó el hombre para, sí, esa es la torre de Babel que el hombre quiere formar para llegar a Dios, pero no va a llegar porque es de acuerdo a la carne y a la paja, o sea, a los deseos de la carne y la mentira. ¿Por qué? Porque mezclan las dos simientes y resulta que eso es mentira, eso es falsedad. Entonces, ¿cómo se destruye el inicuo? Identificándolo. ¿Y cómo lo identificamos? Bueno, el inicuo fue aquel que metió la ley a los gentiles, ¿sí? El que hizo que se circuncidaran, que guardaran el sábado otra vez, que les dijera siempre pecadores, que no, que la cruz no los perdonó, no los limpió y que siguen hasta que se mueran van a pecar. Eso está en Gálatas 2:14, cuando dice que Pedro judaizaba a los gentiles, los obligaba. Entonces ahí nace la hipocresía. Fue una mente que tenía autoridad porque él era el líder de la circuncisión, lo dice Gálatas 2:7. Y todos creyeron su reputación. Es más, ahí Pablo muestra una prueba y dice, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces ellos llevaron toda esa hipocresía a las iglesias que Pablo
había levantado. Recuerde que Pablo hizo viajes misioneros y él levantó, ¿sí? Aún con Bernabé levantó iglesias en la gloria de Cristo, ¿sí? Pero vino y le contó a Pedro y Pedro le llevó la ley a todos ellos, ¿sí? Y entonces cuando usted distingue que hay dos evangelios, uno que caducó en la cruz, que fue el que se le dio a Pedro como liderazgo, Pedro tenía que dejar de dar la ley, no hablarle a los gentiles de la ley y comenzar a enseñar lo que Pablo le estaba dando. Pero no quisieron. ¿Por qué? Porque les pasó lo mismo que le pasó a Juan el Bautista. Si usted ve que Juan el Bautista anuncia a Jesús de Nazaret en los días de su carne, le dice que este es el Cordero que quita el pecado del mundo, que él no es digno de soltarle el calzado, ¿sí? Lo pone por encima con bombos y platillos, pero él sigue enseñando apartado de Jesús. No se le unió. ¿Por qué? Porque la ley contamina con ego. Y la ley no reconoce que está mal, ¿sí? O que tiene que detenerse. Por eso la ley es comparada con el hijo de Agar, ¿sí? Que se llama Ismael, y Ismael golpeaba a Isaac, ¿sí? O sea, más bien le da como más rabia que le digan, mira, terminó la ley, ¿sí? Y se pone ahí en contra de Isaac. Sí, pero dice que Abraham vio esto, Sara le dice, echa a esta mujer de aquí con su hijo, y los echaron. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Juan debió guardar silencio, lo anuncia, otra cosa que no hizo fue limpiar el camino, porque dice que vendría uno que sería el Elías que limpiará el camino, ¿sí? Que es limpiar el camino. A Juan el Bautista era el que le tocaba hacer todos los milagros que hizo Jesús, echar fuera demonios, sanar enfermedades, bautizar en agua, todo eso, y hacer esos prodigios y señales, haber resucitado muertos, todo eso tenía que hacerlo Juan. ¿Por qué? Porque era el último profeta de la ley, para que entrara Cristo en toda su gloria. Pero como Juan, en vez de seguirlo, ¿sí?, más bien dudó, porque estando preso le dijo, pregúntenle si es el que estamos esperando o yo me equivoqué allá en el río. Y le dice, los ciegos se sanan, los sordos, o sea, diciéndole, mire, lo que usted no hizo lo estoy haciendo yo. Y Jesús entraría a enseñar, mire, el evangelio del reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Y se dedicaría a enseñarlo, porque ya había sido entonces, haber sido anunciado por el Elías, por Juan el Bautista. Pero como Juan se fue aparte, más bien solo 2 discípulos de Juan se le añadieron a Jesús y andaron con él, y estos pudieron conocer pues la verdad de la circuncisión, que fue hasta la cruz, ¿sí? Pero recuerde que murió y resucitó, y ahora es el otro, el que resucitó de los muertos, porque Pablo dice que lo que se siembra no es lo mismo que lo que nace, ¿sí? Vamos a un corte comercial y venimos en el último segmento de Evidencias. Continuamos en este último segmento. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo, a redimirlo, ¿no? Me imagino que Pablo entendió y dijo, no, todo eso que aprendí con Gamaliel fue importante, me sirvió, pero perdí mucho el tiempo porque no estaba en la verdad después de la cruz, ¿sí? Porque después de la cruz hay otro pacto, hay otro evangelio, ¿sí? El verdadero, el que fue revelado por Jesucristo mismo. Si de verdad el que me oyera pudiera entender que el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, a lo cual le llamó paraíso, y que oyó palabras inefables de Dios que no le he dado al hombre hablar, y ese Dios que le habló ahí fue Jesucristo mismo en toda la plenitud que alcanzó por haber muerto y resucitado y haber vencido en la cruz. Porque Dios se despojó y se hizo hombre, luego murió y resucitó y se hizo Dios nuevamente. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, ¿sí? Es el mismo. Entonces, que usted recibiera esto y lo sembrara en usted,
Esto es lo que anda buscando todos los que andan por ahí en gurús, en los gnósticos, la física cuántica, esto, todo. Todos andan buscando este misterio que en palabras sencillas estamos transmitiéndolo el día de hoy. ¿Sí? Que estuvo oculto por todos los tiempos y todas las edades y se le fue revelado al apóstol Pablo. ¡Qué privilegio! Dice, yo el primero, como ejemplo para salvación de los que habían de creer. O sea, usted tiene que creer que está escrito que antes de Pablo no había ejemplo para salvación. ¿Por qué? Porque la salvación la trajo Jesucristo en toda su gloria y la verdad revelada al apóstol Pablo. Dios va a usar siempre a los hombres. ¿Por qué? Porque así comunica. Y Él se encarna en cada uno de nosotros y Él es el mismo. Usted está oyendo hablar aquí un hombre normal, pero no está oyendo hablar no está oyendo hablar la carne, está oyendo hablar el espíritu que opera en este cuerpo. Y ese espíritu se llama Jesucristo, resucitado. Porque ya no debemos conocer al de antes de la cruz, según la carne. Eso lo dijo el apóstol. Se le dijo ese misterio. ¿Sí? Entonces, estamos escogidos, predestinados, se nos ha dado una gracia desde antes de la fundación del mundo, y si a ti se te fue dada, esto se te va a ser revelado, esto lo vas a recibir, lo vas a tomar, vas a perseverar en él, porque eso es lo que andas buscando. Tú no andas buscando, mira, por ejemplo, la gente que quiere la prosperidad sea como sea, atropellándose a todo el que se lleve por el camino, entrando en corrupción, entrando en autoritarismo, entrando en maltrato, ¿sí? Está buscando algo por afuera, porque tiene los sentidos inmaduros y es llevado por todo viento de enseñanza. O sea, que lo programaron en la mente, mire, usted tiene que estudiar para ser alguien en la vida. Y ahí le están anulando que Él es hijo de Dios y ese es el título más grande que hay en la tierra. Somos hijos de Dios ya. ¿Sí? Entonces, estamos transmitiendo mal. ¿Sí? Cristo dice, quiero llevarte una mejor vida y te lo dice adentro. Cristo, la mente de Cristo aquí arriba, ¿sí? Es la mejor vida. ¿Por qué? Porque en toda circunstancia, ¿sí? Estando en Dios no somos faltos de nada, estamos completos, dice la palabra. Entonces, en cualquier nación de la tierra hay bendición, porque no somos bendecidos por lo que se haga en ese país. Somos bendecidos porque Dios nos bendijo con toda bendición y eso está por encima de cualquier riqueza o cualquier forma de administración. ¿Sí? Pero como desde pequeño nos enseñaron al materialismo, entonces donde escasea el materialismo, pues vámonos para donde hay bastante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos transmitió mal el mensaje, se nos educó con el espíritu del mundo y el apóstol Pablo dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, que nos revela lo que ya se nos ha concedido. Imagínese, usted tiene cosas que no sabe que tiene, pero al no tener el entendimiento pleno en Cristo resucitado, no se te revela. ¿Sí? ¿Hay procesos? Sí, hay procesos. Muchas veces uno se ha sentado aquí están siendo procesado por Dios en cosas que tú dices, no puedo más, no aguanto más, pero hay algo que te sostiene ahí. No se le dice a nadie, pero creemos lo que está escrito de nosotros, que somos más que vencedores, que Dios siempre nos lleva en triunfo, que hay ángeles, que estemos tranquilos y en reposo porque nuestra vida la llevan los ángeles, que han sido puestos por Dios para servicio de los que son llamados a salvación. En este pacto el hombre no te puede tocar. Este es un pacto que es en Cristo y en Dios. El dueño de toda tu prosperidad es Dios. ¿Sí? Entonces cuando tú te enriqueces con el Evangelio, imagina este misterio, mire, qué tremendo. Este misterio, Dios revela que no hay pobres. ¿Sí?
Le voy a explicar. Dice que Él se despojó de ser Dios y se hizo hombre, y con esa pobreza nos enriqueció a todos. O sea, Él se hizo hombre en el cuerpo y nos enriqueció a todos. ¿Por qué? Porque murió y resucitó y nos dio todas las bendiciones. ¿Sí? Pero las bendiciones no son, escúcheme, dice, buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás te será añadido. Entonces, cuando usted va por la añadidura y no va por el reino de los cielos, usted no va a entender qué es la prosperidad de Dios. Pero si usted va por el reino de los cielos y todo lo demás que necesite se te añade, ¿sí?, vas a entender qué es la prosperidad de Dios. Porque tú tienes que reinar por las cosas. Por ejemplo, hay personas que los domina una hoja, ¿sí?, una hoja vegetal, ¿sí? Y Dios le parece inaudito que una hoja domine su templo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El alcohol, por ejemplo. Yo creo que no hay alcohólico, hay gente que tiene deseos a esa clase de licor, pero ellos son hijos de Dios, solo que están en esos deseos engañosos, ¿sí? ¿Y qué sucede? Los domina un licor, una botella, ¿sí? Pero porque no entienden y no han recordado que dentro de sí, oyendo la verdad del Evangelio, se les activa ese Espíritu de Dios que no es temor ni cobardía, sino poder y dominio propio. Es ahí donde tú te acercas con corazón sincero y tomas una decisión radical. Dios es radical, ¿sí? Él, bueno, te recibe en cualquier condición que vengas, pero Él no tolera que sigas igual. Él tiene que ver en ti y en mí fruto para Él. Y el único evangelio que lleva fruto para Dios es el evangelio que Él mismo predicó en el tercer cielo, en el paraíso. Ese evangelio llamado la gloria de Cristo o la incircuncisión que predicaba el apóstol Pablo en misterio. Y hablamos en misterio entre todos los que han alcanzado madurez. Pablo con ellos era que hablaba, a los demás enseñaba. ¿Sí? A los demás enseñaba. Entonces, la invitación es a que sepan que después de la cruz está el evangelio dado al apóstol Pablo, y él habló en Gálatas 2:7 que era el evangelio de la incircuncisión, un evangelio que revela que Satanás fue destruido en la cruz, que el pecado fue quitado de la tierra, que revela que la enfermedad fue destruida en la cruz, que revela que los demonios fueron destruidos en la cruz, que revela que las maldiciones fueron destruidas en la cruz y que tú eres libre de todo eso, pero necesitas que, como te engañaron durante 2000 años, tienes 2000 años de mentira y de ignorancia y de oscuridad en la mente, y necesita Dios que tú entiendas esto hoy y que confieses para que te comiences a ver perfecto, porque por una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Y esa sola ofrenda, ¿sabe dónde fue? Hace más de 2000 años en un madero. Por eso no somos enemigos de la cruz. Aquí exaltamos el acto del sacrificio de la cruz de Cristo. Así que un saludo muy especial. Yo creo que muchos recibieron, ¿sí?, sobre todo aquellos que tienen ese amor por la verdad y son sinceros. Para uno encontrar la verdad de Dios, uno tiene que tener todo lo demás que nos han dado en la religión y cómo nos formaron, dice, por pérdida, por basura. El original dice por estiércol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Dios te alumbra, entonces ya todo lo demás pierde sentido y comienzas a caminar en esa revelación del Espíritu. Así que, como dice la Escritura, lo creemos, somos bendecidos con toda bendición. ¿Sí? Eso está en Efesios 1:3. Así que recordemos que en este pacto de la gloria, Dios siempre nos lleva en triunfo. Estamos en reposo,
porque nuestra vida la llevan los ángeles que fueron dados para el servicio, para la ayuda, para la protección, para salvarnos el día a día a cada uno de los hijos de obediencia. ¿Sí? Porque dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra, unos vasos para honra y bendición y otros preparados para destrucción. Así que vamos a entender lo que significa la gloria de Cristo. Sean todos bendecidos. Hasta una nueva oportunidad.